Vale, pues hablando de sondas también, otra de las noticias así esta semana nos la da la sonda TGO, también europea, de la misión ExoMars, de la Agencia Espacial Europea que está en Marte. Recordarán que esa era la que tenía dos componentes. Por una parte, el aterrizador, que era la Schiaparelli, que fue la que, bueno, jocosamente decimos que se escacharró, la Scacciarelli, que se estrelló en Marte, o el impactador para demostrar Perdón, nuestra superioridad el instrumento de la Universidad de Alcalá es el EPD, el detector de partículas. desde partículas, sí. Y bueno, pues esa parte de la misión falló y se quedó un poco la sensación quizás de que la misión había fallado, pero no. La misión tenía una segunda componente, que es la TGO, la Trace Esa Gas es. Orbiter, que es una sonda que está en órbita. Entonces, una parte descendía y otra parte quedaba en órbita. Esa parte que está en órbita lleva varios instrumentos para hacer medidas de la atmósfera de Marte. Y es muy interesante. Y hemos hablado varias veces con Jorge Pla García sobre, por ejemplo, el problema del metano en Marte y otros temas sobre los que la sonda TGO sí que es importante porque Sí. lleva instrumentación espectroscópica que permite hacer análisis de la atmósfera de Marte, ¿no? Y Sara nos envió un artículo en Nature que acaba de salir publicado de esta sonda con nuevas medidas Eso, de la atmósfera marciana. eso es el resplandor verde de los átomos de oxígeno, que, a ver, No confundir con el rayo verde del Sol. no, no, no. Es muy parecido, a ver, pongámonos en situación, es muy parecido a nuestras auroras boreales, ¿vale? Pensemos en la aurora boreal que se ve desde la Tierra, ¿de qué color es? Verde. Veas, Verde y roja, ¿no? Hay y diferentes roja, sí, colores, bueno, pero sí. pero Pero la pensemos parte verde, la sí. parte verde es por el oxígeno, ¿vale? Cuando llegan los rayos solares, pues se las activan. Y entonces el CO2 se descompone, sale oxígeno por un lado y monóxido de carbono por otro. Vale, pues se pensaba, se teorizaba sobre que esto tenía que pasar en otros planetas. Decían, esto tiene que pasar también fuera de la Tierra, no es normal que solo sea aquí. Y había teorías que decían que en Marte tenía que haber este fenómeno. Lo que pasa es que para ver este fenómeno en una atmósfera tan débil como la de Marte, tienes que colocarte de una forma para ver un poco de canto, ¿sabes? Tienes que ver la atmósfera así un poquito tumbado y para eso está esta sonda. Esta sonda la tumbas un poquito, ves durante el día cuando le pega el sol cómo interactúa y ahí han descubierto el resplandor verde. La verdad es Este que es el mismo resplandor que se ve también en las imágenes de la alta atmósfera cuando a veces nos ponen esos vídeos de la Estación Espacial Internacional y se efectivamente, ve una capita verde delgadita por encima. Es ese resplandor del eso oxígeno es. que se da, y también se dan las auroras boreales, pero también se dan, pero eso es muy difícil de ver, claro, en el espacio donde no tienes casi contaminación ninguna de la Estación Espacial Internacional, se ve muy bien. Y hay gente, hay astrofotógrafos muy habilidosos que han conseguido tomar imágenes desde tierra en las ¿Sí? que se puede ver ese resplandor verde, no en aurora, sino en la alta atmósfera en general, ¿no? Pero eso es Ostras, qué muy chulo. difícil de fotografiar. O sea, Sí, lo que hacen es subirse a una montaña o así para poderlo ver, ¿o cómo? Sí. Sí, tienes que intentar quitarte toda la polución luminosa que puedas, tienes que tener un cielo extremadamente oscuro y entonces lo pueden sacar, no sé, tienes que tener condiciones de mucha limpieza del aire y algo así, porque es muy tenue, realmente es muy tenue. Sí, porque otra Y posibilidad es, perdona Sara, es un globo sonda. Hay gente también, que pone el efectivamente. iPad o lo que sea, digo el iPhone en el globo sonda, para cuando caiga se te cae un buen perrazo, que se rompe seguro, y ven el vídeo de la alta atmósfera, ven todo eso. Sara, Mm. perdona. No, que este hallazgo que parece, os puede parecer así un poco chorras, no lo es. ¿Por qué? Porque nos permite saber cómo se comportan las atmósferas de otros planetas, ¿no? Viene muy bien para investigar cómo es la atmósfera, para nuevos lanzamientos en Marte, saber cómo se comporta esa atmósfera, de qué se compone, pues viene bien para no tener otros cacharrelli. Eh, entonces, es súper útil, ¿no? Y de cara a otros planetas, otros cuerpos del sistema solar, viene muy bien, ¿no? Ser capaces de lanzar primero una sonda, saber cómo colocarla para ver ese resplandor y calcular la intensidad la cantidad de oxígeno que se va a encontrar una sonda está muy bien. Sobre todo esto que, comprender otras atmósferas.
Esto que dice Sara de tumbar la sonda es interesante porque no es el modo estándar de funcionamiento. Es decir, esto Eso se ha es. hecho eh, cambiando un poco, han tenido que efectivamente girar la sonda porque esto está tomado con un instrumento que se llama NOMAD, que es NOMAD es un acrónimo de Nadine, en Occultation, Mars, Discovery, no sé qué. Nadine se llama en astronomía al punto que está debajo del observador. Hmm. Y esto es un instrumento que estaba pensado para observar la atmósfera debajo de la sonda. Pero es el instrumento que tiene un espectrómetro visible y ultravioleta con el que podías hacer estas medidas. Pero el problema es que mirando hacia abajo no ves este resplandor. Tienes No. que verlo en el limbo. Entonces lo han tenido que girar y usarlo en un modo que no era el que estaba previsto. Y bueno, eso tiene sus retos, ¿eh? Es complicado y supongo que más de alguna úlcera algún ingeniero le habrá dado cuando le empezaron a decir que los científicos que querían hacer esto, ¿no? Oye, que tienes que tumbar Bueno, sí, el sí. No, esto orbitador. no está en esto no está en los documentos de especificaciones técnicas de, no, pero si le damos la vuelta solo una vez, solo un poquito, no, Un no, pero esto poquito, no. nada. No, Las pero es que. especificaciones, el documento 4A/27 dice que... Y es Pobre porque orbitador, ¿eh? uno de los coautores, que es López Moreno, de Granada también, del Sí. Instituto de Astrofísica de Andalucía, es porque es uno de los IP, uno de los investigadores principales de este instrumento, ¿no? Y bueno, por eso está entre los autores que firman un artículo en Nature Astronomy. Y además tiene interés de física atómica, que esto a lo mejor a Francis le interesa más por ahí, porque no solo vieron, esto es interesante, no solo ven esta línea, que es una línea que hay en 558 nanómetros, es la que produce el resplandor verde, pero hay también otra línea ultravioleta del oxígeno, que las dos se Es verdad. producen, eh, a ver, son tanto la ultravioleta como la verde, son líneas que se producen por una transición desde el mismo nivel superior, ¿vale? Eh, Ese nivel superior tiene la transición tanto de la línea visible como de la ultravioleta, son prohibidas. Entonces, es un nivel que se puebla normalmente, por ejemplo, por colisiones, por eso se dan las auroras, porque te vienen las partículas solares, chocan contra las partículas de la atmósfera terrestre y por colisiones excitan ese nivel, o sea, el átomo de oxígeno, el electrón sube por esa colisión y luego, como esas transiciones están prohibidas, no puede bajar. Transiciones prohibidas quiere decir, voy a intentar no liarme mucho, pero quiere decir que digamos, en el desarrollo, esto es para los que sepan del tema, si no, no importa mucho. En el desarrollo de dipolo eléctrico, esa transición está prohibida. Pero el dipolo eléctrico es solo una aproximación al tratamiento de la física de estos átomos. Hay términos superiores, por ejemplo, el siguiente sería el dipolo magnético, luego el cuádrupolo eléctrico, y entonces sí que está permitida en esos otros, en esos otros términos superiores del desarrollo. Eso lo que quiere decir es que a primer orden no se puede, pero a otros órdenes sí, con lo cual quiere decir que la probabilidad de que ocurra es muy bajita. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de líneas prohibidas, lo que quiere decir es que son líneas que tienen muy poca probabilidad de desexcitarse así. Pero si el medio es tan poco denso que no hay colisiones que las desexciten, pues bueno, al final se acaban desexcitando emitiendo luz, porque no hay otra Eso forma es. de... Entonces, se excitan por colisiones, se quedan ahí y en algún momento, por probabilidad, aunque es una probabilidad baja, acaban desexcitándose, ¿no? Entonces se puede desexcitar o bien a través de la línea visible o bien a través de la ultravioleta. Y el, la intensidad, digamos, hay una probabilidad de una y una probabilidad de la otra. Y esas probabilidades tienen que ver con la física atómica, simplemente con cálculos de mecánica cuántica. Sí. Y esos cálculos son muy difíciles de hacer para átomos reales. Solamente en el hidrógeno se pueden hacer bien. Entonces se hacen cálculos que son aproximados, ¿vale? Y esos cálculos dicen que debe haber una cierta proporción, que la probabilidad del visible es, bueno, no me acuerdo, 16 veces mayor que la probabilidad ultravioleta. Si tú lo puedes medir, pues eso te da la posibilidad de saber cuánto vale eso. Es complicado porque estas líneas son muy difíciles de medir, por lo que les he dicho, y además una está en el visible y la otra en el ultravioleta, ¿vale? Entonces eso, en la Tierra no se ha medido bien. Y de hecho, lo que había hasta ahora, el cálculo daba un factor 9 y pico, porque había una medida con un instrumento en el visible y otro instrumento en el ultravioleta. Y entonces había cierto debate sobre si el cálculo mecanocuántico estaba mal o las medidas están mal o qué. Este cálculo de la, perdón, esta observación de la TGO da un valor que es prácticamente a un sigma, encaja con el cálculo mecanocuántico. Da 16,5. Sí, pero además era muy curioso porque leyendo
el artículo decía que era el contrario que en la Tierra. Que en la Sí. Tierra era en el visible más intensidad que en el ultravioleta y en Marte era más ultravioleta que visible. Yo, bueno, no O sé, al igual entendí mal. revés. Yo lo que entendí es que es más fuerte en el visible, Sí. pero el factor Sé es, mira, que en tengo aquí un los números. lado, sé que invertía. El cálculo es 15,5 Ujú. y el valor que miden ellos es 16,5 más menos 0,4. O sea, que está compatible con el cálculo, ¿no? Y entonces dicen que, bueno, que por tanto recomiendan que ese sea el valor usado, ese 16,5, y que probablemente el cálculo que hay en la Tierra es incorrecto y es debido a que es difícil calibrar entre sí dos instrumentos diferentes. Claro. Y bueno, que tiene ese interés también, ¿no? De alguna forma respaldar un cálculo de mecánica cuántica que estaba en cierta duda, porque las únicas medidas que había en la Tierra, y parece difícil, ¿no? Parece raro que esto lo hayamos medido mejor en Marte que en la Tierra, pero bueno, Sí, es curioso. supongo que Yo creo tampoco es que para medir bien en la Tierra quizá hubiera que coger un instrumento parecido al que se ha usado en Marte y ponerlo en la estación espacial. exacto, y no hay. Entonces, Claro. y no, Decir, tumba, ¿cómo dices? Tumba un poquito la estación espacial. supongo que el problema no es tan importante como para que se haya mandado un instrumento a hacer esa medida expresamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí un poco la medida que había hasta ahora, pero Una cosa que tenemos que recordar, porque a veces se olvida, ¿no? Mucha gente tiene la sensación de que la química cuántica permite simular moléculas muy complicadas y que esto de la física cuántica es una tontería, ¿vale? O sea, que la química es física es una tontería, pero no es ninguna tontería. En moléculas relativamente sencillas, CO2, la molécula de oxígeno que tiene pues, dos átomos de oxígeno, son extremadamente difíciles de calcular sus estados cuánticos porque no tenemos ordenadores cuánticos. Y cuando tú tienes 5 o 6 electrones y cada electrón puede estar en dos lugares, pues tú tienes del orden de 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 bits de información cuántica, qubits. Y tú necesitas como mínimo un ordenador que de manera robusta te simule 50, 100 qubits para una molécula extremadamente sencilla, la molécula de agua, la molécula de dióxido de carbono, etcétera. No imaginemos ya una proteína, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la química cuántica ha desarrollado técnicas para medio inventarse la cuántica y hacer cosas que más o menos funcionan. Es decir, es extremadamente difícil con un ordenador clásico calcular este tipo de cosas con precisión porque son cosas intrínsecamente cuánticas. Entonces, pero esto es una línea atómica, ¿eh? O sea, que incluso niveles atómicos en átomos complejos, y cuando digo átomos complejos es más que el hidrógeno, cualquier otra cosa que no sea el hidrógeno, claro, es difícil también de calcular. si los átomos que no son hidrogenoides, es decir, que no tienen un único electrón en la capa más externa, son muy complicados porque necesitan muchos qubits para simularlos, ¿no? Y ahí es donde realmente pues, los ordenadores cuánticos tendrán un nicho natural de aplicación, porque cuando tengas ordenadores cuánticos relativamente pequeños podrás hacer este tipo de cálculos de manera mucho más rigurosa que utilizando ordenadores clásicos, porque acordémonos, la supremacía cuántica de Google eran 53 qubits, es que 53 qubits no es nada. O sea, haces la raíz, el logaritmo en base 2 de 53 y te encuentras, pues, 64 es 2 elevado a 6, ¿no? ¿6? A 6, sí. O sea, 6, o sea, 6 qubits. O sea, no es nada. Y ya es una cosa que te requiere un ordenador cuántico. Entonces, en ese sentido, pues destacar eso, que en temas de física cuántica y de química cuántica, lo más preciso siempre es experimental. Experimentos de laboratorio o observaciones astrofísicas o en este caso planetarias. Siempre la observación es mucho más precisa que lo que tú puedes calcular por una única razón. No tenemos ordenadores cuánticos. El día que tengamos ordenadores cuánticos podremos hacer esos cálculos y eso obviamente pues, nos abrirá las puertas a una enorme cantidad de cosas. Ese es uno de los grandes problemas en astrofísica con los temas de opacidades, porque los interiores de estrellas, uno de los elementos fundamentales para entender la estructura de las estrellas es la opacidad de lo que hay dentro, ¿no? Y eso depende mucho de todo eso que estás explicando, Francis, de cómo son, incluso a nivel de átomos y de iones, cómo es la estructura de niveles y cuáles son las probabilidades de absorción de fotones. Y eso es difícil, hay cálculos, pero son aproximaciones, simplificaciones, y hay muy pocas medidas de laboratorio. Entonces es complicado. Y por eso, Héctor, lo que tú comentaste una vez en Twitter que habías hecho en un trabajo para tu carrera, es extremadamente difícil saber qué tiempo echa un fotón que sale que se genera en el núcleo del Sol, qué tiempo echa ese fotón y abandonar la superficie
de la estrella. Obviamente no es el mismo fotón, pues van cambiando los fotones en cada una de las scattering, de cada una de las dispersiones, pero en cualquier caso, estimar ese tiempo es extremadamente difícil, salvo que hagas unas cuantas cuentas en plan servilleta, pero porque hay muchas cosas que ignoramos. Sí, hacerlo bien es prácticamente imposible, ¿no? O sea, lo puedes saber así como con un factor 10 arriba o abajo, pero poco más. Ese cálculo se hace para demostrar una cosa que es muy contraintuitiva, que es muchísimo tiempo. Sí, O sea, muchísimo tiempo. sean 10.000 años o sea 1.000.000 de años, es muchísimo más tiempo del que nos hubiéramos imaginado a lo mejor, ¿no? Y eso es interesante de por sí.